Vamos a ver ahora cómo trabajaríamos con la hoja de cálculo para crear una tabla de frecuencias y calcular los parámetros estadísticos, gráficas y demás que tenéis que hacer en el paso 2 de vuestro trabajo de estadística. Nos quedamos con la hoja donde teníais que poner la población, la muestra y ver de qué variable era cada una de las posibles respuestas. Vale, habíamos creado una serie de hojas que todavía están en blanco para rellenar los datos, el estudio de cada una de las variables que corresponden a cada pregunta. Entonces vamos a ir cambiando el nombre a estas hojas, poniéndole un nombre que haga referencia a la pregunta en la que estamos trabajando. Por ejemplo, voy a hacer como ejemplo las preguntas que corresponden al sexo y la pregunta 1. Entonces voy a comenzar con esta columna. Ya que estoy aquí la voy a copiar, me sitúo encima de ella, botón derecho, copiar. Vengo a la primera hoja que tengo vacía, que es la hoja 3, pincho botón derecho, voy a cambiar nombre de la hoja y ¿qué nombre le pongo? Pues el de lo que voy a estudiar, que es el sexo de las personas que han respondido a la encuesta. Voy a aceptar y ahora en esta columna voy a pegar los datos para facilitarme el trabajo. Botón derecho, pegar. Vale, aquí ya tengo todas las respuestas, las opciones que tenemos de respuesta para esta pregunta. En este caso son muy sencillas porque simplemente es mujer o hombre. En otras preguntas se complicarán. Entonces, vamos a pensar lo primero, qué es lo que tenemos que hacer en esta hoja. En esta hoja lo que tenemos que calcular, lo que tenemos que construir es una tabla de frecuencias en la que obligatoriamente solo tenéis que meter la frecuencia absoluta y si os hacen falta más columnas para hacer otro tipo de cálculos, tenemos que pensar que hay que dejar algún espacio a la derecha o con una hoja de cálculo no hay ningún problema porque en un momento dado nos situamos en una columna, pinchamos encima de ella, botón derecho, insertar columna. O sea, si nos hubiéramos quedado cortos de espacio siempre lo podríamos ampliar. O si nos ha quedado demasiado espacio, nos podríamos situar encima y eliminar. Vale, pero estas son cuestiones de presentación que, como ya os comenté en clase, no iba a explicar en estos tutoriales. Bien, tenemos que construir una tabla de frecuencias y tenemos que calcular los parámetros estadísticos con las medidas de centralización media, moda y mediana y las medidas de dispersión, recorrido, desviación media, varianza y desviación típica. Vale, pues vamos a ir paso por paso. Lo primero que vamos a construir es una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias lo que yo voy a poner es la variable y la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de personas que han respondido lo que corresponda a la variable en mi encuesta. Vale. La variable en este caso, ¿qué posibles respuestas tenemos? Pues mujer y hombre. Vamos a poner aquí entonces las posibles respuestas que son mujer y hombre. Ahora tenemos que contar el número de mujeres que hemos encuestado y el número de hombres. Para hacer esto, la potencialidad de usar una hoja de cálculo es que no lo tenemos que hacer a mano. En este caso los tenemos más o menos ordenados, no sería demasiado difícil, pero vamos a ver cómo lo hacemos de una forma general. Vale, nos situamos en la celda donde queremos tener el resultado del número de mujeres que hay en esta columna. Vamos a introducir una función que automáticamente nos cuenta el número de mujeres. Vale, pues vamos a igual, nos vamos a las funciones y vamos a buscar cuál nos interesa. Esta ya la conocéis porque os la he explicado en clase y además la tenéis como ayuda en la hoja del trabajo. Vamos a contar si. Contar si cuenta los argumentos que cumplen con las condiciones dadas. Nosotros queremos qué condición queremos que cumpla lo que queremos que busque, lo que queremos que cuente, pues que ponga mujer. Le damos a siguiente y el área. El área es en las celdas en las que queremos que busque. Si pinchamos aquí a la derecha, que si veis que si me sitúo encima pone seleccionar, pincho aquí y voy a seleccionar en las celdas en las que quiero que cuente. Pincho con el botón izquierdo y arrastro hacia abajo hasta donde se acaben los datos. Aquí se acaban. Uy, me he pasado.
no hay ningún problema. Sin soltar el ratón vuelvo. Aquí justo lo tengo seleccionado. ¿Veis? Aquí a la derecha ha aparecido que va a contar desde la celda A2 a la A191. Perfecto. Le damos al intro y nos vuelve a la ventana de ayuda con nuestra fórmula. Criterios. ¿Qué queremos que cuente? Fijaos, aquí hace contar sí. Cuenta de la A2 a la 191. ¿Y qué es lo que cuenta? Bueno, pues los sitios donde pone mujer. El argumento que metamos aquí siempre tiene que ir entre comillas. El número de mujeres que hay. Le damos a aceptar. Ya nos sale aquí el resultado, si os fijáis. 95. Volvemos donde estábamos y ya lo tenemos. 95 mujeres hay en nuestra encuesta. Ahora queremos hacer lo mismo con los hombres. Bueno, pues lo más fácil es copiamos, seleccionamos esta fórmula, botón derecho, o desde el botón derecho no nos deja copiar, entonces la seleccionamos y desde el teclado control C nos situamos en el espacio para los hombres, desde el teclado control V y ahora tenemos la misma fórmula, pero ahora no queremos contar mujeres, lo que queremos contar es hombres. Pues donde pone mujer, pongo hombre. Salgo de ahí. Y ya veis que me ha contado también, en este caso el resultado coincide porque entrevistamos al mismo número de mujeres que de hombres y 95 mujeres, 95 hombres. Voy a hacer la suma para comprobar que está el total de datos. En este caso es muy sencillo, pero es para que vayamos practicando cómo se suman datos cómo podemos sumar celdas con una hoja de cálculo. Me pongo en la celda donde quiero que aparezca el total de datos, le doy a igual y podemos ir a buscar la fórmula aquí, lo podemos introducir a mano o hay una serie de fórmulas habituales que si pinchamos en esta flechita nos aparecen. Si pincho aquí y voy a suma, me aparece suma y otra vez entre paréntesis, ¿qué es lo que quiero sumar? Pues selecciono esta celda y esta otra. Le doy 190 personas, que es el número de personas a las que hemos realizado la encuesta. Vale, ya tendríamos hecha nuestra tabla de frecuencias, al menos la básica. Bien, ¿qué tenemos que calcular ahora? Tenemos que calcular parámetros estadísticos, tenemos que calcular las medidas de centralización y las medidas de dispersión. Pues las voy a poner aquí a la derecha. Tengo columnas de sobra para si quiero seguir añadiendo columnas a mi tabla de frecuencias. Y como os he comentado antes, también puedo añadir si me hiciera falta. Entonces voy a poner aquí los parámetros estadísticos que quiero estudiar. No hace falta que ponga parámetros estadísticos, ponemos directamente medidas de centralización. Que son la media, la moda y la mediana. Ya vamos a poner todo lo que tenemos que estudiar, las medidas de centralización y las medidas de dispersión. Que son el recorrido o rango, la desviación media, la variancia y la desviación típica. Los pongo para que así no me dejo nada. Recorrido, rango, desviación media, varianza y desviación típica. Vale, esto es todo lo que tengo que rellenar. Aparte de esto, me faltaría después calcular el coeficiente de variación e insertar gráficos. Ya lo voy a poner todo. Coeficiente de variación. Vale, bueno, pues vamos a ir una por una. La media, como estamos, en este caso lo que tenemos es una variable que es cualitativa, la media no se puede calcular. Pues no se puede. La mediana tampoco se puede calcular, por el mismo motivo.
Estamos con una variable cualitativa. No se puede. ¿Podemos calcular recorrido, desviación media, varianza y desviación típica? Tampoco. Pues me vuelvo a situar ahí y no se puede. Lo dejo así para que quede un poco mejor, aunque ya os dije que los temas de presentación no iba a entrar en estos tutoriales en ellos. ¿Puedo calcular el coeficiente de variación? Tampoco. Porque el coeficiente de variación, os recuerdo que es la relación que existe entre la media y la desviación típica. Luego, si no puedo calcular ni la media ni la desviación típica, tampoco el coeficiente de variación. ¿Cuál es la única que puedo calcular? La moda, el dato que más se repite. Para calcular la moda, me fijo en la frecuencia absoluta. Ya veremos cómo se puede hacer también con una hoja de cálculo, pero como en este caso es muy sencillo, solo tengo dos posibles respuestas, que es mujer y hombre, y su frecuencia es la misma. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos decir que la moda es mujer y hombre o que no hay ninguna moda, no hay nada que se dé más que otro. Entonces pongo que no hay ninguna moda. No hay. Bien, pues ya para esta variable ya tengo calculado todo lo que se me pide, excepto la gráfica. Vamos a hacer el gráfico. Selecciono las celdas que quiero que se dibujen. Quiero que salgan, construir un gráfico en el que aparezca el número de mujeres y el número de hombres. Selecciono las celdas que yo quiero, mujer, porque quiero que aparezca el texto mujer y el texto hombre, y la frecuencia con la que sea cada uno, 95 y 95. Vengo a este icono, que es el de gráfico, y si no lo tengo en mi barra de herramientas, voy a insertar gráfico. ¿Veis que tiene asociado el mismo icono? Vale. Automáticamente me ha dibujado el gráfico que ha considerado. Ha dibujado un gráfico de columnas en el que ha puesto esta columna, lo que corresponde, es la columna de las mujeres, la columna de los hombres y la altura que está 95. Si os fijáis, aquí a la derecha pone columna de, sin más. Si hubiéramos cogido estas cabeceras, aquí pondría frecuencia absoluta. Eso vais haciendo pruebas y como a vosotros os parezca que queda más bonito. O que da la información más precisa y queda más completo. Este nos ha seleccionado el que ha querido él. Este es el primero, el que pone por defecto, pero nosotros podemos ir cambiando y al gráfico que a nosotros nos apetezca hacer. Si yo, por ejemplo, voy aquí y selecciono el gráfico circular, me hace un gráfico de sectores. Si quiero poner las barras en vez de verticales, quiero que estén horizontales, pues vengo aquí y me lo cambia. Vais probando y en cada una de vuestras preguntas seleccionáis el gráfico que os resulte más adecuado. Cuando hayáis acabado, podéis ir pasando a siguiente, en el que podéis cambiar el rango de datos. El rango de datos ya sabéis que es las celdas en las que queréis que se trabaje. Si lo habéis seleccionado antes a mano, no hace falta que cambiéis nada. Lo mismo aquí, si lo tenéis hecho todo a mano, no hace falta que cambiéis nada. Dais a siguiente o finalizar. Ya tenéis aquí el gráfico construido. Lo colocáis en un sitio donde se vea y no tape el resto de datos. Y tendríamos hecho ya el estudio, todo el estudio completo del sexo de las personas a las que hemos preguntado.